Bien, pues a ver, el tema de los Ujú. fideicomisos del Poder Judicial creo que son el pretexto para agudizar este enfrentamiento Ok, entre Andrés Manuel López Obrador y esa facción que él identifica con el conservadurismo encabezada en este momento por la ministra Norma Piña. Y lo que vimos el 10 de octubre pasado, que fue la aprobación del dictamen que desaparecía 14 de 15 fideicomisos. Estamos hablando, 13 de 14 tengo perdón, entendido. Ujú. 13 de 14 Sí, fideicomisos, que resguardan alrededor de 15,000 millones de pesos, ujú. ¿no? Que son recursos que la Corte ha explicado, bueno, desde la Corte se ha dicho que son recursos que están ahí para los trabajadores, para necesidades de los trabajadores. Pero bueno, vamos a registrar cuál ha sido la cronología de estos hechos y vamos comentando entre que vemos y entendemos cómo se da este proceso a partir del 10 de octubre. Vamos a empezar precisamente con este video del 10 de octubre, donde se aprueba precisamente la extinción de estos fideicomisos. Legislador o legisladora por emitir su voto. Señor presidente, le informo que tuvimos la siguiente votación. Votos a favor, 30. Votos en contra, 21. 0 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucional, de la Ley Reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021. Se informa que el dictamen se remitirá a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de la programación legislativa. El siguiente punto del orden Pues ahí está. Aquí fue esta aprobación en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Tiene Ujú. que pasar todavía al Pleno Sí, sí, y ahí sí. se va a decidir. Pero bueno, pues esto sí ha generado muchísimo revuelo, ha generado declaraciones tanto por parte del presidente como integrantes de la Cámara de Diputados. Una de las voces que se ha mostrado en contra respecto a este procedimiento que devolvería al gobierno federal alrededor de 15,450 millones de pesos, es el diputado panista Ignacio Loyola. Ujú. Tiene un discurso interesante en torno a que no se le ha consultado a la Suprema Corte para qué utiliza estos fideicomisos y por qué son Ujú. importantes. Vamos a escucharlo. No hace mucho tiempo esta Cámara de Diputados se dedicaba a revisar al Poder Ejecutivo. Esa era una premisa importante porque el presupuesto, la mayoría lo maneja el Ejecutivo. Hoy estamos enfrascados en una discusión y quiero hablar de los elementos sencillos en un fideicomiso en donde no hemos escuchado al Poder Judicial. Aquí se dice que se gasta ese dinero, parte me imagino yo, porque no, ahí está el dinero, en prestaciones adicionales. Yo le preguntaría a la gente que trabaja en este Congreso, ¿no les gustaría tener prestaciones adicionales? Que aquí tuviéramos un fondo donde les pudiéramos ayudar si alguien tiene un problema de enfermedad grave, si alguien necesita lentes, si alguien requiere un apoyo especial. Eso no es un delito. Además, les recalco, la Auditoría Superior de la Federación no determinó opacidad ni desvíos. Y miren, les gustan los números, les voy a dar un dato. Hoy, ese fideicomiso del Poder Judicial, que ya dijeron el número medio complicado a veces, de entre 17 y 18, pero dejémoslo en 21,000 millones, que es el 23% de su presupuesto, datos vertidos aquí. Si el gobierno federal hubiera hecho lo propio, hoy tendríamos casi 2 billones de pesos ahí y no necesitaríamos pedir prestado. ¿No será importante mejor, y esto lo digo seriamente, escuchar al Poder Judicial
no solo para que nos explique cuál es la realidad de ese fideicomiso, porque aquí son supuestas investigaciones en las páginas, en el IMCO, no sé dónde más están sacando información, que vengan ellos y que nos digan cómo lo están utilizando. Bueno, ahí está lo que dijo el legislador, que me parece muy lógico. Sí. Es decir, por eso yo empezaba diciendo que esto es el pretexto para reavivar esa batalla por el Poder Judicial, porque me parece que este es el pretexto. Es decir, este procedimiento no se consultó a la Corte, no se les preguntó en qué utilizan estos recursos, en fin. Por otro lado, simplemente se ha acusado de que hay un gasto exorbitante en la Corte, cosa que es cierto también, ¿eh? O sea, hay que decir que la Corte también tiene un gasto exorbitante, sus ministros se dan vida de reyes realmente. Pero estos fideicomisos concretamente, me parece que tendrían que analizarse porque ya los trabajadores del Poder Judicial están reclamando y están convocando incluso a paro nacional. Claro. En ese sentido, tiene mucho sentido lo que dice Loyola, en el sentido de decir, a ver, esto se debió, antes de tomar esta decisión, se debió haber especificado exactamente cuál era la utilidad de estos fideicomisos, en qué se están utilizando, para quiénes son los beneficiados, en fin. Pero bueno, esta trama continuó a partir de esa aprobación del dictamen, que como bien dices, todavía no se aprueba, tiene que pasar al Pleno, pero ya el dictamen está aprobado, ya está listo, y hubo más reacciones. Sí. La trama siguió. Sí, sobre todo porque justamente se ha hecho mucho hincapié en que el retiro de estos fideicomisos va a afectar directamente a las prestaciones que reciben los trabajadores y en especial a los trabajadores jubilados de la Suprema Corte. Entonces, en ese sentido, le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador qué pensaba del tema y él dijo que para nada, esto no va a afectar a los trabajadores específicamente de este espacio y bueno, vamos a ver lo que dijo. Y están también desinformando, hablando de que se van a quedar los trabajadores del Poder Judicial sin sus prestaciones. No, si el Poder Legislativo suspende, cancela esos fideicomisos, no se afecta en nada a los trabajadores. Eso también para que lo conozcan todos los trabajadores del Poder Judicial. Son los privilegios de los de arriba, que un ministro en México gana hasta 700,000 pesos mensuales, si se suma todo lo que obtienen con prestaciones, como 4 o 5 veces más de lo que yo percibo. Entonces, eso es... O sea, va a afectar a la élite específicamente y no a los trabajadores. Y este es un discurso que hemos visto de Andrés Manuel López Obrador desde que empezó su administración, porque alguien tiene que ganar más que el presidente, ¿no? Sí, y aparte, te digo, en este caso, como lo ha venido repitiendo, el pleito que trae el presidente es contra la facción que está, bueno, así lo llama él, la facción que está del lado de los conservadores y que encabeza Norma Piña y que pues se han echado algunos rounds entre ambos poderes y al presidente no le gusta que le corrijan la plana, al presidente no le gusta que le modifiquen algunas iniciativas o que haya recursos en donde la Suprema Corte intervenga y simplemente eche para atrás algunas cosas que haya aprobado el legislativo a propuesta del ejecutivo. Entonces, esta es la batalla por la Suprema Corte, esta es la batalla por el Poder Judicial y el tema de los fideicomisos es el pretexto para agudizar este asunto. Le preguntaron a la secretaria de Gobernación, sí, ahora que estuvo en una comparecencia, pues también por este tema y por lo que estaba generando, y esto fue lo que respondió. Respecto a la relación que se ha mantenido con la Suprema Corte, incluso con la propia presidenta. Y en este sentido, creo que
no podríamos en realidad de hablar de ningún tipo de ataques. Lo que sucede hoy en nuestro país es que la vida pública es cada vez más pública y eso es una buena noticia porque nos involucra a todas y todos. Pocas veces, es más, no habíamos vivido en momentos donde hay esta revolución de las conciencias, donde hay este juicio crítico en los diferentes espacios del país donde se discuten este tipo de cosas. ¿Qué se discute respecto al Poder Judicial? Respetando su autonomía, respetándonos como la división de poderes que debe haber, que hay críticas desde el Ejecutivo que se le hacen directamente en varios sentidos. Por ejemplo, se han venido criticando decisiones que toma la Suprema Corte, como también jueces y magistrados, que consideramos están totalmente alejados de una consideración jurídica y se han apegado a consideraciones ideológicas y políticas. Y cuando así lo hemos considerado, se ha denunciado y se habla y se dice y también se escuchan argumentos diferentes. Pero no se trata de decir que ahora no se puede hablar de otro poder, al contrario, lo que debemos es abrir estos temas al interés público y que se puedan discutir. Bueno, ahí está, el asunto se ha puesto candente, el tema apenas está empezando y ya causó revuelo en la clase política. El presidente no ha dejado de hablar y de criticar a la ministra Norma Piña. No se ha cansado de acusar corrupción en la administración de Norma Piña, no se ha cansado de denostar a esa Suprema Corte, pero yo no he visto evidencias. Por lo menos no he visto denuncias o no he visto una operación que nos haga pensar que efectivamente... Sabemos que en la Suprema Corte hay corrupción, sabemos que el Poder Judicial está infestado de corrupción. Eso lo sabemos, lo vemos de pronto en algunos casos concretos, pero lo que llama la atención es que desde Palacio Nacional se remarque que la ministra en particular ha permitido la corrupción y la ha exaltado. Pero no sabemos de ninguna investigación que se esté realizando o de evidencias concretas de esa corrupción, que yo no dudaría, pero mientras no haya una evidencia concreta respecto a una denuncia como las que el presidente todos los días, o por lo menos muchos de los días que está en la mañanera, enuncia, me parece que su discurso se queda en el aire. Y hoy, pues esto dijo de Norma Piña otra vez. Lo vamos a limpiar porque está lleno de corrupción. Lleno de corrupción. Y sí, hay gente honesta en el Poder Judicial, pero los que mandan, los que dominan, son muy corruptos. Antes hablaba el presidente de la Corte de corrupción y hablaba de nepotismo. Ya no es el ministro Saldívar el presidente de la Corte, y díganme, ahí se los dejo de tarea, ¿cuántas veces en sus intervenciones ha pronunciado la palabra corrupción o nepotismo la actual presidenta de la Suprema Corte? Y me traen, ayúdenme, ustedes que son mironas y mirones profesionales, ayúdenme. Si habla de eso, o a lo mejor es que llegó ella y como por arte de magia se acabó la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial. Pues es un mensaje bastante fuerte y en el que no podemos afirmarlo, pero sí como que nos va quedando claro que finalmente esta decisión que se toma
en la Cámara de Diputados de establecer esta reforma para eliminar estos 13 fideicomisos para la Suprema Corte, pues ¿qué tiene que ver con un tema de tratar de mantener el control de la Suprema Corte por parte del gobierno federal, ¿no? Por parte del Poder Ejecutivo. O de quitarle el control a los ministros que lo tienen y que no están de su lado. Exacto. Que eso es lo que sería o es o resulta grave, porque pues el sistema político se basa precisamente en la división de poderes. Exacto. Si esa división de poderes se quebranta a partir de que un presidente quiere anular a la Suprema Corte porque no le dicen que sí a todo, pues entonces tenemos un problema en el sistema político, un problema que está quebrantando las reglas del sistema político, independientemente de los personajes que estén. Podemos estar en desacuerdo con ciertos personajes, podemos criticarlos, podemos investigarlos, pero lo que no se puede quebrantar es el orden constitucional en el que se finca esa división de poderes que es una Suprema Corte independiente del Poder Ejecutivo. Claro, y bueno, también muy importante mencionar es que justamente, pues en la mañanera Andrés Manuel López Obrador insistió en que ministros de la Suprema Corte ya le dijeron por ahí, no aclara de dónde, se están reuniendo en el Congreso de la Unión para formar un bloque conservador. Eso es bastante delicado lo que está mencionando. Entonces, vamos a ver lo que dice y regresamos. Y claro que van a echar a andar toda una estrategia para evitar que les quiten sus privilegios. Inclusive me decían de que ya están haciendo acuerdos con el bloque conservador en la Cámara de Diputados para que de inmediato los legisladores del bloque conservador presenten un recurso de inconstitucionalidad. Imagínense lo que está en la Constitución, claro, de que es facultad de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto, lo van a declarar inconstitucional o pretenden declarar inconstitucional. Esa es la información que tengo, porque pues aquí llega información de todos lados, los mismos trabajadores de la Corte y del Poder Judicial nos ayudan. Entonces, creo que están hablando con el diputado Krill. Aprovecho pues para dar a conocer que debe cuidarse todo el procedimiento, porque la vez pasada creo que sesionaron fuera del recinto legislativo, creo que hubo algo, y de ahí se agarraron porque son muy leguleyos, parecen abogados. Ya estamos al aire. Bueno, justamente estábamos escuchando al presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a estos supuestos de que desde la Suprema Corte de Justicia ministros están armando un bloque conservador con parte de los políticos de oposición, los legisladores de oposición, para presentar un recurso de inconstitucionalidad y echar por la borda pues estos esfuerzos para extinguir estos 13 fideicomisos. Una acusación bastante grave para a mí, me parece, lo que están haciendo. Y bueno, pues vamos a ver justamente cómo se desarrolla esto. Un comentario que rescato es que tú mencionas, George, es que pues no todos los ministros de la Suprema Corte le caen mal, o por lo menos no está de acuerdo el presidente López Obrador. Por ahí hemos visto un par de perfiles que sí están pues un poco más alineados a lo que dice el gobierno, ¿no? Sí, no está inconforme con todos, solo con aquellos que no le dan por su lado. Pero bueno, esto que dijo el presidente,
pues parece que lo confirma la propia ministra en una comunicación, digamos, interna que se dio a conocer y que dice esto la ministra Piña. Nuestra función siempre ha sido servir a nuestra sociedad. Como es de suponerse, no tengo en estos momentos una respuesta concreta a las diversas preguntas que surgen en los foros internos y externos sobre la asignación presupuestal que hemos solicitado a la Cámara de Diputados para el ejercicio 2024. Mentiría si les dijera que en estos momentos sé cómo se resolverá cómo resolverá el Congreso de la Unión sobre el decreto presentado que propone extinguir los fideicomisos del Poder Judicial Federal. Nos reunimos hoy no para darles respuesta sobre procesos legislativos que están en curso, sino para pedirles que les transmitan a los jueces, a los magistrados que representan y a todos los integrantes que contribuyen a la labor jurisdiccional que estamos, ministros, consejeros y diversos funcionarios del Consejo y de la Corte, absolutamente dedicados a ver por los derechos de todos los que conformamos el Poder Judicial Federal, a ver por la autonomía y por la independencia de nuestra institución. El silencio no implica inacción, sino prudencia para no entorpecer todas aquellas acciones que se han estado desplegando para proteger los derechos de todos los que trabajamos en el Poder Judicial Federal. Bueno, pues ahí está lo que dice la ministra de la Suprema Corte, Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte, que el silencio no significa inacción. Y el mensaje, pues, es muy claro. Significa que no han dicho nada, pero están actuando. Claro. Que coincide con lo que el propio presidente dijo hoy en la mañana, que él tenía información de que se habían estado, pues, de que estarían acordando, por lo menos, tratar este tema luego de que se presenten los recursos de inconstitucionalidad que puedan llegar. Pero bueno, este es un episodio más que se intensificó estos días en los que el presidente pues está en batalla campal ya con el Poder Judicial y con pues los ministros de la Corte. Vamos a ver en qué termina y seguramente la próxima semana va a seguir esta trama luego de que pues se lleve al pleno el dictamen que se aprobó en comisiones, ¿no? Pero Así bueno, es.